En el capítulo anterior, vimos cómo la década de los 40 del siglo XX, especialmente de 1940 a 1945, que se corresponden con los años 5700 al 5704 del calendario hebreo, son considerados como los versículos más duros y tristes del Antiguo Testamento, ya que hablan de sucesos terribles que vivirá el pueblo judío. Y las naciones del mundo se preguntarán, ¿por qué el Creador los trató así? ¿Por qué Él derramó con tanta ira su furia? El pueblo judío se levantó de esta horrorosa tragedia y se encaminó a su tierra ancestral. Las Naciones Unidas aprobaron en 1947 el Plan de Partición de la Tierra Santa, lo que reforzó legal y políticamente el proceso de retorno. Y justamente el año de la votación se corresponde con el año 5707 del calendario judío, cuyo versículo correspondiente dice: Y aunque los desterrados de ustedes estén esparcidos por los lugares más lejanos del mundo, de allá los hará venir el Señor su Dios, y hasta allá irá a buscarlos. Los versículos siguientes, que prometían el retorno e independencia, se cumplieron al pie de la letra la tarde del 14 de mayo de 1948, que se corresponde con el 5 de Iyar del año 5708 del calendario hebreo, cuando el mundo fue testigo de cómo David Ben-Gurión leyó la Declaración de Independencia del Estado de Israel, y vimos cómo en forma asombrosa el versículo correspondiente a ese año claramente lo profetizó. El renacimiento de la soberanía judía en la tierra de Israel fue rechazado por todo el mundo árabe, que lanzó un auténtico diluvio de guerras y atentados en su contra. El joven ejército judío, con la ayuda divina, logró triunfar una y otra vez, especialmente en la increíble victoria obtenida en la Guerra de los 6 días, donde no solo derrotaron a la Liga Árabe, sino que hicieron pedazos las palabras de su líder, Gamal Abdel Nasser, que prometió una victoria árabe para después echar a todos los judíos al mar. Esta increíble victoria militar permitió que la ciudad sagrada de Jerusalén, cuyo nombre en hebreo es Jerusalén, nuevamente esté bajo un gobierno judío, ya que desde la destrucción del Segundo Templo, la ciudad santa había estado bajo dominación extranjera. Analizando los versículos correspondientes a los años posteriores, vemos la abundancia prometida por el Creador, que se refleja en cómo el Estado de Israel se ha desarrollado increíblemente en lo económico, científico y en la producción de alimentos. Hasta ahora vimos que los versículos son maravillosos. Conquista, independencia, asentamiento, leche, miel y todo lo bueno. Pero la realidad es que hubieron muchas guerras feas, muchas matanzas, muchos atentados dolorosos, ataques sorpresivos que nos dañaron y golpearon muy fuerte, especialmente como el 7 de octubre. ¿Qué dirá la Torah sobre todo esto? Cuando no es exactamente la leche y miel, ¿qué está fallando? ¿Qué pasó? También para eso existen los versículos y también corresponden exactamente a los años que están ocurriendo estos acontecimientos. Pero la reacción del pueblo judío hacia su Creador no fue la adecuada. Y el versículo claramente lo anticipa diciendo: Mi pueblo engordó y pateó, y al hartarse de comida y ponerse fuerte, abandonó a Dios que le dio vida. Lo provocó a celos con dioses extraños, dioses que no habían conocido. Devarim 32:15 al 18. La guerra del Líbano. Lamentablemente, no cesan los incesantes ataques árabes contra el Estado de Israel, y a principios de la década de los 80 se pone en práctica un nuevo tipo de táctica árabe, ya que la Organización para la Liberación de Palestina, mejor conocida como la OLP, da inicio a una etapa de violentos ataques y desde el sur del Líbano se lanzan oleadas de misiles contra el norte de Israel, llegando a disparar, tan solo en el año 1981, poco más de 2.230 misiles y morteros. Estos cobardes ataques fueron repelidos por las fuerzas de defensa de Israel, lo que dio inicio a la Primera Guerra del Líbano. Asombrosamente, los versículos 5740
y 5741, correspondientes a estos años, hablan de la ira divina con las siguientes palabras. Por abandonarme y transgredir el pacto que hice con ellos, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré. Ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Devarim 32:15 al 18. Los conflictos de Gaza. La Franja de Gaza ha sido la cuna de graves conflictos contra el pueblo judío. Sin embargo, en el año 2014, estos conflictos se intensificaron enormemente cuando se presentó una moción ante la ONU para declarar la independencia de los territorios palestinos. A pesar del gran apoyo que recibió esta propuesta, finalmente fue rechazada por el Pleno de la ONU, lo que encendió la ira de los grupos terroristas que, en venganza, iniciaron una interminable serie de letales ataques contra Israel. Los terroristas árabes han empleado todos los métodos imaginables para matar y dañar a los judíos, especialmente atropellamientos y ataques mortales con machetes, cuchillos y hachas, conocida como la Intifada de los cuchillos. Han refinado los ataques con bombas Molotov, drones y globos incendiarios, y tras cada ataque se esconden entre los civiles árabes que les brindan todo su apoyo. A lo largo de los últimos años, desarrollaron una extensa red de túneles subterráneos que inician en áreas bajo control terrorista. En el sur son construidos por Hamas y en el norte por Hezbollah, intentando adentrarse en territorio israelí. Gracias a estos túneles han tomado por sorpresa muchos lugares, atacando exitosamente bases militares y poblados judíos, asesinando soldados y civiles y tomando como rehenes a decenas de inocentes. Es así que por primera vez en su historia, el pueblo judío se enfrenta a un enemigo único en la historia de los conflictos del pueblo judío, ya que estos grupos no tienen nación, tal y como podemos leer en el versículo 5774, que dice: Ellos me reemplazan con algo que no es Dios. Yo los provocaré con un enemigo sin nación. Devarim 32:21. Es decir, los enfrentamientos siempre fueron contra pueblos y reinos bien establecidos: los asirios, el imperio persa, los reinos griegos, el imperio romano, etc. Sin embargo, estos grupos terroristas no son una nación, sino una serie de terroristas árabes radicales que usan tácticas de ataque crueles y muy violentas, que no respetan a nada ni a nadie. Además, el apoyo que reciben de miles de civiles obstaculiza su combate en forma efectiva, logrando así sembrar el terror y el caos en Israel. Cuando leemos los versículos correspondientes a estos años, vemos, con asombrosa exactitud, cómo describen fielmente lo que está pasando. Sobre la táctica de globos incendiarios, dice el versículo: El fuego quemará y arrasará con el campo y su cosecha, quemando montañas. Sobre los múltiples ataques de misiles que son lanzados contra todo Israel, dice el versículo: Serán disparadas flechas malvadas contra ustedes. Y sobre los ataques terroristas, desde los túneles, ataques que causaron mucho daño al pueblo de Israel, dice el versículo: Serán atacados con la ira de los que se arrastran en madrigueras. Sobre los crueles ataques en las calles, especialmente los atropellamientos masivos y la intifada de los cuchillos, dice el versículo: En las calles estará la espada. Y tras los crueles ataques, donde los terroristas entraron en las casas, asesinando a bebés, mujeres embarazadas, hombres y ancianos, dice el versículo: Y dentro de las casas habitará el miedo, en los muchachos, bebés y ancianos. Devarim 32:22 al 25. Y así fue como la tierra de leche y miel comenzó a sangrar. La situación actual es muy incómoda, sí. Guerras, matanzas, dolor, pero no es sorprendente. Cuando vemos los versículos correspondientes bajo este código, vemos que Akadosh Baruj Hu, el Creador, siempre nos advirtió y nos dijo claramente: van a retornar a vuestra tierra, pero retornen también hacia mí. Tengan hermandad entre ustedes. Apéguense a la ley de la Torá. Sigan los caminos de los patriarcas y tendrán abundancia, bendición, como vimos que está pasando. Pero también los versículos nos advierten: ¿qué pasará si no?
¿Qué pasará en el caso que nos alejemos del camino correcto? Habrán consecuencias, y es la que estamos viviendo. Qué dolor que no supimos retornar a la tierra y al Creador como es debido, y evitar con eso muchas desgracias y solo tener abundancias tras abundancias. 7 de octubre. La relación entre los israelíes y los árabes que residen en Gaza siempre ha tenido muchos altibajos. Esta relación tan difícil vino a ponerse peor desde que el gobierno israelí llevó a cabo el intercambio de terroristas prisioneros por el soldado israelí Gilad Shalit. Entre los terroristas liberados había uno particularmente violento, llamado Yahya Sinwar, que en los años siguientes fue acumulando poder hasta que en el año 2021 tomó el liderazgo absoluto de Hamás, sobre toda la franja de Gaza. Desde entonces, Yahya Sinwar se dedicó totalmente a la meticulosa planeación de un ataque sorpresa contra el sur de Israel. Este ataque, cuyo nombre clave fue Operación Inundación Al-Aqsa, tuvo lugar en la mañana del 7 de octubre de 2023. En este brutal ataque fueron asesinados aproximadamente 1.200 ciudadanos israelíes y extranjeros. Además, fueron secuestrados poco más de 250 rehenes. Este ataque terrorista fue realizado con una violencia y crueldad extrema, sin precedente alguno. El versículo correspondiente es el 5781, equivalente al año 2021. Y a partir de aquí entramos en un bloque de versículos que, según Rabí Nehemía, uno de los grandes sabios de la historia judía, quien vivió en el siglo II y que fue de los grandes alumnos de Rabí Akivá, escribió en uno de los antiguos manuscritos judíos titulado Sifri, que en estos versículos, por única vez en la Biblia judía, Dios no se dirige a su pueblo, sino al último enemigo que los enfrentará al final de los tiempos, antes de la redención, advirtiéndoles: Ustedes, enemigos de mis hijos, han perdido el juicio, carecen de entendimiento. Si tan solo fueran sabios, entenderían esto y comprenderían cuál será su fin. Y deberían preguntarse: ¿cómo pudiera uno de ustedes perseguir a 1000 de mis hijos? Cuando en el pasado ustedes vieron cómo pocos de mis hijos ahuyentaron y vencieron a miles de ustedes. ¿Acaso no entienden que yo he decidido que en esta vez la victoria está en sus manos? Ustedes, enemigos de mis hijos, deberían decirse uno al otro: el Dios del pueblo judío no es como el de nosotros. Al final, castiga a todos los que hicieron maldad a sus hijos, como hizo con Paró, Amán y a todos los imperios de la historia. Devarim 32, 28 y 31. Y, efectivamente, el año correspondiente a este acontecimiento es justo el año 5784, que es el año cuando se llevó a cabo el terrible ataque del 7 de octubre de 2023. Y una vez más, es impresionante ver la exactitud de este método codificado, donde los acontecimientos siempre van acorde al versículo correspondiente. Además, el ataque del 7 de octubre estuvo lleno de veneno, maldad y crueldad, y justamente los versículos que aluden a este hecho, en este bloque especial de 11 versículos que Rabí Nehemía explicó hace siglos, lo describen diciendo: Y si ustedes se preguntan, ¿por qué nos merecemos este castigo? Si al fin y al cabo nos estás usando. Yo les respondo: por su extrema crueldad y maldad, ya que su mala sangre proviene de la maldad de Sodoma y Gomorra, y sus acciones están envenenadas y solo les darán amargura. Ustedes son como las crueles serpientes que no paran de hacer maldades, y al final cortaré sus cabezas venenosas. No crean que sus maldades se las lleva el viento. Yo las he guardado en un lugar especial. Yo soy Dios que todo paga, mal por mal y bien por bien. Y a todos los gentiles justos que amaron, protegieron y ayudaron a mis hijos, les pagaré con abundantes bendiciones, y a los que siguen odiándolos, su pie resbalará, y yo les ajustaré las cuentas. No olviden que el día del juicio está más cerca de lo que se imagina. Devarim 32, 32 al 35. Y efectivamente, las fuerzas de defensa de Israel comenzaron una intensa operación militar en la franja de Gaza, conocida como Espadas de Hierro, buscando castigar a los terroristas, rescatar a los rehenes
y restaurar el orden. Los versículos mencionados hablan justamente de la maldad y crueldad de aquellos que atacaron al pueblo judío, mencionando, por única vez en toda la Biblia, el concepto cautivas, cosa que no ocurrió en toda la historia reciente del Estado de Israel. Con mis flechas y espada castigaré el derramamiento de sangre de los muertos y las cautivas y cobraré, desde el inicio, las persecuciones hechas por los enemigos de Israel. Devarim 32:42. A partir del 7 de octubre, por lógica, todos los acontecimientos tan fuertes nos causaron correr a los versículos correspondientes y ver qué dicen, qué va a pasar, qué está pasando. Y efectivamente, los versículos son impresionantes y cuadran exactamente con los acontecimientos. Solo que hay que adelantar algo muy importante. Este bloque de versículos, de 11 versículos que estamos viviendo en ellos, nuestros sabios hace 1900 años discutieron si estos versículos Dios está hablando a nuestros enemigos o estos versículos Dios está hablando a nosotros. Discutieron dos rabinos grandes, Rabí Judá y Rabí Nehemia. Sea así, sea asá, enmarcaron esos 11 versículos de forma inusual en toda la Torá. Que yo creo que ese es el motivo que lo enmarcaron para decirnos, esto es un bloque de acontecimientos que comienza con una catástrofe fuerte, cruel, con mucha maldad, mencionando cautivas que nunca ocurrió en la historia y terminando con una promesa divina de venganza a todos los malos y bendición a todas las naciones que apoyan al pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo durará este bloque? Yo creo que salió del tiempo. Ya no es año y versículo y año, no. Es un bloque que puede durar muy poco como se puede extender, pero es un bloque clarísimo, con un comienzo cruel, venganza y victoria final. Este bloque de versículos termina de una forma muy extraordinaria, ya que se refiere a la gran profecía ya dicha, escrita y mencionada, la cual se refiere a la batalla final, donde Dios decidirá manifestarse y vengar el dolor causado a sus hijos, para luego dar cierre a todo lo vivido desde la creación y pasar a la gran redención, la cual fue anticipada por todos los profetas y eruditos del pueblo judío. Y eso es justamente lo que dicen los versículos de los años siguientes. Vean ahora que yo soy único, no hay nada fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy salud. Nadie puede librarse de mi mano. Alzo la mano al cielo y solemnemente juro, cuando afile mi espada reluciente y en el día del juicio la tomé en mis manos, me vengaré de mis adversarios. Es muy importante aclarar que el pueblo judío no quiere guerras, no quiere venganzas. Queremos vivir en paz en nuestra tierra milenaria, junto con nuestro Creador, nuestra Jerusalén, nuestra vida tranquila. Respetamos a todas las naciones del mundo con sus creencias y sus vidas. Solo pedimos que nos respeten a nosotros también. De nuestra parte, en Gaza pueden haber edificios como en Dubái, casinos y playas y lo que quieran, vivan, dejen vivir nada más. Todo este bloque nos aclara nada más una sola cosa. Esto es el último episodio de guerra, masacre, incomodidad que el pueblo de Israel va a atravesar. Si seguimos el código como va, este es el último. Y a partir de ahora, como dicen los siguientes versículos, pura bendición y abundancia, pura redención y salvación para el pueblo de Israel. Eso es lo que queremos. Paz y armonía en el pueblo y en el mundo. Ojalá. Alégrense, naciones, con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos y sanará a su tierra y a su pueblo. Devarim 32:39 al 43. Aunque sigamos este código al pie de la letra y sigamos versículo tras versículo, año tras año, y nos parecerá que ya encontramos por fin la gran respuesta de la redención, cuándo va a ocurrir y cómo va a ser y qué año exactamente pasará, hay que saber que en el judaísmo
eso es prohibido. No se puede hablar de fechas, no se puede asegurar el año, aunque todos los versículos vayan al pie de la letra, no. Yo creo que por ello nuestros sabios enmarcaron estos 11 versículos y los sacaron del código para decirte que esto podrá acortarse o ensancharse dependiendo de la voluntad divina, ya que en el judaísmo la obligación es esperarle todos los días a la redención, al Mashiach, y pensar que cualquier momento puede llegar. ¿Por qué es importante eso? Para que todos los días estés bien, para que todos los días te portes bien, seas judío o no seas judío. Es un momento que el mundo está entrando en elecciones entre el mal y el bien. Y Dios está observando a todos los que eligen el bien y se alejan del mal y de los malos. Cualquier momento puede suceder ese sonido impresionante de shofar, que todas las profecías de nosotros atinan a un final así. ¿Cuándo pasará? Solo Dios sabe. Y ojalá que sea en nuestros días. La primera redención judía, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto pasando de la esclavitud a la libertad, para después, en el monte Sinai, encontrarse el pueblo con el Creador, quien se manifestó diciendo: Yo soy vuestro Dios, fue un prototipo de la redención final. Es interesante conocer que en la literatura judía se puede leer que el primer redentor, que fue el gran líder Moshe, será quien regrese para encargarse de la redención final. Y de forma muy increíble, el versículo que viene después de todo este bloque dice: Y vino Moshe y entonó este cántico ante el pueblo de Israel. ¿Cuándo ocurrirá? Solo el tiempo lo dirá.